Hay modelos que no necesitan presentación, y mucho menos cuando los diseñadores han realizado un trabajo tan fantástico como el del Renault 5 que tengo aquí a mi lado y que hoy en el periódico de la energía, canal al que como siempre ya espero que estés suscrito y con la campanita activa, por fin vamos a poder probar en profundidad. Un modelo que no solo es un guiño al vehículo original, sino una reinterpretación moderna y 100% eléctrica de aquel icónico urbano que triunfó hace más de 6 décadas. Un coche que además reúne un sinfín de atributos que hoy por hoy le han convertido en el tercer modelo más vendido dentro de la categoría eléctrica por detrás de los dos Tesla, es decir, que es el único eléctrico que aguanta el tirón de la firma californiana. Así que ya, sin más, lo que vamos a hacer es dejarme de enrollar aquí delante del coche y te vamos a analizar en profundidad no solo todos sus detalles y características, sino el porqué de su éxito. Así que ahora sí que sí, comenzamos a conocer el nuevo Renault 5 E-Tech, encima en su versión de mayor autonomía y más potencia. El R5 original fue lanzado en 1972, marcando desde ese instante una época por su diseño rompedor y su enfoque práctico para la ciudad. Y aunque mucho han cambiado las cosas desde que la firma del rombo cesara la producción de su icónico modelo allá por 1984, la realidad es que solo basta con echar de un vistazo rápido para darnos cuenta de que han sabido homenajear su estilo. Un guiño al pasado que se refleja en detalles como las llantas de aleación, que puedes elegir entre dos diseños al menos en esta versión, una en forma de margarita típica del original, o esta multirradio que enfatiza su deportividad y que además tiene detalles tan característicos como el 5 grabado en los extremos. Los pilotos cuadrados, pero no los principales, sino los diurnos, un detalle que además aporta volumen, y aquí yo te digo, me hubiera gustado más que el faro principal también hubiera sido cuadrado. La forma del pilar C y de los pilotos posteriores verticales, o sin duda la reinterpretación de la icónica rejilla de los modelos originales, que en este caso es una moldura y además funcional, ya que nos ofrece la capacidad de la batería restante. No solo se retroilumina cuando nos acercamos, sino que además está segmentada en diferentes LED para informarnos de cuánto porcentaje de energía nos queda. El resto de detalles de este conjunto extremadamente llamativo, que por cierto mantiene sus contenidas dimensiones gracias a los 3,92 metros de largo por 1,77 de ancho y 1,50 de alto, son igualmente una oda al diseño. Por un lado, destaca esa imagen de 3 puertas propia del original, como consecuencia de ocultar el tirador trasero en el marco de la puerta, y por otro sobresale la personalización. Aquí entran en juego tanto una paleta de colores de lo más viva y que contrasta a la perfección tanto con las molduras decorativas como con los diferentes elementos en negro brillante de los pasos de rueda o el techo, como por último la suma de vinilos decorativos que resaltan su estética. Ahora bien, si el exterior sí recuerda al R5 original, el interior luce algo menos en este sentido, aunque eso no evita que tanto los paneles de las puertas tapizadas en tela como la forma del tablero del techo nos evoquen a su abuelo. Sin embargo, si vemos el puesto de conducción, poco o nada tiene que ver con él, y aquí el Renault 5 E-Tech dirá directamente de modernez. Así lo confirma con un doble monitor de 10 pulgadas que ofrece múltiples visualizaciones en el caso del cuadro de instrumentos y un sistema basado en Android Automotive en el del central. Gracias a ello y al soporte de Google podemos contar con aplicaciones del gigante californiano, como es el caso de Google Maps, en el que además se nos muestra el porcentaje de batería restante. También contamos con varios menús relativos al sistema eléctrico y con un detalle que nos ha gustado, que la climatización se maneje mediante una tira de comandos físicos. Eso sí, la ergonomía se reduce a algún que otro punto en el lado derecho detrás del volante, ya que en su intento de ofrecer una consola central despejada, se han aglutinado tanto la caja de cambios como el control del limpiaparabrisas y el mando del audio, llegando a ser ciertamente engorroso en algunos momentos. Por último, el equipamiento es generoso y la sensación de calidad buena, pese a abusar de los plásticos duros, pero el hecho de tener elementos como el revestimiento frente al copiloto o el tapizado de nuestra unidad en los asientos hacen que se nos olviden todos los males. Aunque no todo van a ser bondades en este Renault 5 y empiezan sus ligeras carencias, sobre todo en lo que a espacio y habitabilidad trasera se refiere. No tanto por el acceso, que ya has visto que es bastante bueno, aunque hay que tirarse un poquito más abajo, si bien la puerta ofrece un buen ángulo de entrada. Pero es al entrar dentro, valga la redundancia, donde encontramos
esas limitaciones, sobre todo en el aspecto del espacio, ya que ves que una persona adulta de mi estatura, 1,79, viaja con severos problemas de espacio, no solo en el hueco para rodillas con el asiento del conductor colocado para mí, sino lo que es más preocupante, para colocar los pies, ya que prácticamente no los puedes meter debajo del asiento delantero. En lo que a altura para la cabeza se refiere, sí es cierto que una persona de 1,80 a 1,85 va a poder viajar, ya que tiene un buen hueco, aunque el montante lateral también es demasiado voluminoso. Lógicamente no te voy a hablar de espacio en anchura, porque este coche no está pensado para 5 ocupantes, aunque sí tenga un tercer reposacabezas. Y en lo que a elementos de confort se refiere, pues brillan por su ausencia, porque no tenemos ni tomas USB ni salidas de aire, aunque sí tenemos alguna bolsita para dejar los enseres, y en las puertas tampoco tenemos portabotellas. Lógicamente no contamos con un reposabrazos central, es decir, que en esta zona trasera aquí hay más sombras que luces. El maletero, por su parte, cumple con lo que es habitual en el segmento, ya que ofrece 277 litros con unas formas regulares, pero eso sí, con un umbral de carga muy elevado que dificulta la carga de objetos y con la ausencia de un hueco para dejar los cables, que tendrán que ir tirados en él o en una bolsa. Y es que este R5 no cuenta con el típico ya Frank delantero, que nos vendría muy bien para guardar esos cables. Mecánicamente tenemos 3 versiones a elegir, cualquiera de ellas es perfecta tanto para el uso urbano como interurbano. Partimos de una potencia de 95 caballos para dar el salto a 122 y alcanzar el tope de gama, que es el que estamos conduciendo, 150 caballos, que son más que de sobra para mover el exiguo peso que ofrece este R5 y que no supera los 1.600 kilos, algo que no suele ser muy habitual en los vehículos eléctricos. De esta manera podemos alcanzar unas prestaciones de 8 segundos y medio para el 0 a 100, y eso sí, la velocidad máxima está limitada a 150 km por hora, pero es que no necesitas más. La variación en el carácter, en el rendimiento, es muy notoria en función del programa de conducción que elijas con el botón de Multisense, ya que con el Eco vas a tener pues unos 100 caballos aproximadamente y se nota que el empuje no es tan potente o tan rápido, no me salía el término, y sobre todo la velocidad máxima está limitada a unos 115 km por hora, pero ya en el confort, en el Sport sobre todo, y en el Perso, ahí depende de cómo lo individualices tú, pues vas a tener esos 150 caballos y 250 Nm de par. Ahora bien, una de las características de esta versión de 150 caballos es que está adherida a la batería de mayor capacidad, que son 52 kWh brutos, con lo que nos permite homologar, según Renault, una autonomía de unos 409 kilómetros. En el caso de que adquieras cualquiera de las otras dos versiones, la batería es de 40 kilovatios y va a estar en unos 310 kilómetros. Para mí la opción perfecta hubiera sido adherir la versión de 122 con la batería grande. ¿Por qué? Pues porque probablemente hubieras tenido un poquito más de autonomía. Sin embargo, esto Renault lo consigue a base de un consumo de 15,1 kWh a los 100. Aunque, como sabes, y según ha denunciado, por ejemplo, la Organización de Consumidores, pues estos valores no están relacionados normalmente con el que nos ofrece la marca. Y es que nosotros hemos calcado esos 15,1 kWh a los 100 y, a no ser que nos movamos también mucho por ciudad, no hemos conseguido hacer más de 350 kilómetros. De hecho, lo normal es que te muevas en unos 16 a 16,5 kWh a los 100, lo que te va a permitir recorrer de manera real unos 300 kilómetros. Ojo, no es un mal dato, ya que hay que tener en cuenta el carácter urbano de este coche. Cierto es que con esos 409 kilómetros homologados uno podría pensar que ya puede realizar un largo viaje, pero es que cuando sale a carretera no va a bajar de los 18-19 kWh a los 100. Y ojo, eso que Renault ha realizado una actualización over the air, una actualización inalámbrica, ya que en las primeras unidades de este R5
por desgracia yo no pude conducirlas, pero sí he hablado con otros compañeros, estaban más en el entorno de los 19-20 kWh a los 100 de media, lo cual te permitía hacer unos 200 kilómetros. Bueno, pues bien, nosotros hemos conducido durante muchos kilómetros y hemos estado en 16-16,5 kWh a los 100, que como te digo son unos 300 kilómetros de autonomía más o menos real, que no está mal por ese carácter urbano, como te iba diciendo. Y es que hay que tener en cuenta que si lo cargas más o menos a diario, cosa que tampoco es necesaria, y dependiendo de la tarifa que tengas eléctrica, vas a estar gastando en el entorno de los 3 euros a los 100 kilómetros. Y es que con un utilitario o con un segmento B equivalente de gasolina, o incluso un microhíbrido que gaste entre 5 y 5 litros y medio a los 100, vas a gastarte entre 7 y 8 euros y medio. Es decir, que aquí el ahorro es bastante lógico. Lógicamente, vas a poder también en el entorno urbano estirar un poquito más esa autonomía gracias al modo B de la caja de cambios y bueno, pues vas a realizar una conducción de un solo pedal y vas a ver que en ciudad pues vas a poder superar con creces los 400 kilómetros sin despeinarte. Ahora bien, bueno, y la carga, que se me olvidaba la carga, en corriente continua hasta 100 kilovatios, en menos de media hora tienes el 80% y en corriente alterna hasta 11 kilovatios. En unas 4 horas y media vas a poder cargar el 100%. En una toma doméstica, pues dependerá de lo que quieras, pero si tienes que cargarlo entero, pues échale horas. Ahora bien, donde este R5 destaca y me ha parecido soberbio es en la dinámica de conducción, la puesta a punto del chasis. Es espectacular cómo se mueve en curva, la estabilidad que tiene, cómo la dirección es súper precisa, esa agilidad que acompaña a un conjunto excepcional, la suspensión tirando a firme pero no incómoda, el tacto del freno muy natural y sobre todo con el modo Sport activado te invita a conducir, a trazar curvas, a ir sobre raíles. Es como se mueve este R5, me ha parecido espectacular cómo se mueve este coche, sobre todo por entorno revirado. En el entorno urbano es una maravilla, además tiene un radio de giro bastante bueno de 10,3 metros, pero sobre todo por carreteras secundarias se comporta de una manera excepcional. La plataforma AMPR del grupo Ampere y Renault está ajustada a las mil maravillas. Y aquí el que quiera un puntito más de rendimiento puede mirar directamente a Alpine, porque vas a tener un coche con más caballos, cercanos a los 220, y con una puesta a punto mucho más radical. Pero eso es harina de otro costal y ya lo analizaremos cuando toque. Ahora vamos a despedirnos ya y decirte unas pequeñas conclusiones de este R5 mientras vuelvo al entorno urbano, salgo de él y vuelvo a una carretera de curvas, que es donde este coche, ya te digo, que se comporta de una manera soberbia. Llegamos al final de esta prueba y lo primero que tenemos que hacer es agradecer a Renault no solo que haya recuperado al R5, sino que haya mantenido ese envoltorio original, que se haya mantenido fiel al diseño primigenio que cautiva absolutamente no solo a los que los conducimos, sino también al resto de conductores, viandantes y de personas. De hecho, quiero finalizar más o menos este vídeo con una anécdota que me ha pasado, y es que al igual que los moteros se saludan por la carretera, cuando iba por el entorno urbano, otros usuarios de Renault me han saludado y nos hemos saludado mutuamente, en lo que demuestra que este R5 trasciende más allá de ser un coche eléctrico reinterpretado, sino que tiene visos de convertirse en un icono. Y de hecho, como te hemos dicho a día de grabación de este vídeo, sigue siendo el único que le mantiene el pulso a Tesla. También es cierto que tiene puntos a mejorar, como esa habitabilidad trasera, un maletero un poco justo o una autonomía que podría ser incluso ligeramente mayor si Renault decidiese combinarla con la versión intermedia. Ahora bien, donde no hay duda es en su comportamiento dinámico, con ese perfecto ajuste del chasis que hace que deseemos ya poder ponernos a los mandos de ese Alpine A290, que podría ser una reinterpretación, aquí sí, de ese R5 Turbo, ese culo gordo, dejando a un lado ese R5 Turbo E de exclusivísima edición limitada y sobrepotenciado y bueno, costando millones de euros. Y ahora que hablo del dinero,
Como siempre te decimos, el que determina el éxito de un vehículo o de otro es justamente el precio. Pues bien, aquí Renault también ha hecho un ejercicio importante para poder ofrecernos la gama de este R5 desde una tarifa bastante asequible, que parte de los 17.000 euros con todos los descuentos aplicados, es decir, que está por debajo de esos 25.000 euros que Renault prometió hace tiempo cuando dijo que iba a lanzar este R5. Cierto es que si quieres optar por la versión de 150 caballos ya tienes que desembolsar un poquito más de 33.500 euros, y en el caso de que quieras esta misma unidad, que a mí me parece redonda a nivel visual, ya tienes que estar en el entorno de los 36.000 euros, que se pueden quedar, ya sabes, en un poquito menos de 31.000 con las ayudas gubernamentales. ¿Te parece un precio razonable? Bueno, pues lo que tengo que decirte es que, a excepción del Citroën C3 y del BYD Dolphin Surf, la tarifa es inferior a la de cualquiera de sus otros rivales 100% eléctricos, y ya no te digo de aquellos que mantienen ese halo retromoderno. Sin embargo, es aquí abajo donde quiero leerte y ver qué te parece no solo este R5, si te parece un acierto, un descalabro, si esa autonomía te parece razonable y, lógicamente, si ese precio te parece bueno o malo. Quiero leerte una vez te hayas suscrito al canal del Periódico de la Energía, activado la campanita y dado a like si te ha gustado lo que te hemos contado. Yo me despido con gran pena de este R5, pero ya le estoy dando a la cabeza para poder probarte y traerte aquí el A290. Me despido, mantente conectado y cuídate. Adiós.